Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues de sobra es conocido mi devoción por el Padre Pío. Y como él dijo en vida, que desde el cielo pues nos ayudaría más que estando aquí en la tierra. Y fíjense, si estando aquí en la tierra, si ya ayudaba a personas enfermas, se preocupaba por los pobres, por los niños. Ya no hablemos de todos los milagros que Dios hizo por intercesión del santo capuchino. Pues bien, como él bien dijo y bien prometió que desde el cielo pues realizaría más milagros que en la tierra, pues el Padre Pío pues os voy a contar un testimonio, un milagro, pero esta vez en la iglesia ortodoxa, una conversión grupal de una iglesia. Así que os quiero hablar de la familia Tudor, en el cual pues propició no solamente un milagro físico, sino la conversión de cientos de personas a la Iglesia Católica y la ilusión de hacer un pequeño San Giovanni Rotondo en el interior de Rumanía, un país con un arraigado pasado comunista y que es de mayoría ortodoxa. Víctor Tudor era un sacerdote ortodoxo rumano, pero no conocía absolutamente nada de Padre Pío, y que tras la curación de manera milagrosa de su madre de una enfermedad incurable, se pasó junto a toda su parroquia a la Iglesia Católica. Pero además decidió ir un paso más allá y ha conseguido construir, a pesar de 1000 dificultades, una iglesia dedicada al santo capuchino, así también como un hospital para enfermos terminales. Esta historia se inició hace ya 21 años, más exactamente en el año 2002, cuando diagnosticaron a Lucrecia, madre de Víctor, un cáncer de pulmón. Los médicos dijeron que no era operable, pues había metástasis, por lo que pues la dieron tan solo unos meses de vida. Quedó totalmente desahuciada. Ante esta situación, el padre Víctor llamó a su hermano Mariano, un pintor especializado en iconografía y que vivía en Roma. Con esto pues esperaba que pudiera conocer a algún médico que pudiera tratar a su madre en Italia. Finalmente pudo llegar a contactar con uno de los mejores médicos del mundo en su especialidad, y este le dijo que estudiaría su caso si su madre pues viajaba a Roma. Pues dicho y hecho, Lucrecia llegó a Italia, a Roma. Allí le vio el médico, que igualmente le dijo que la operación sería algo inútil y que solo se podría intervenir con unos fármacos, pero simplemente para mitigar esos terribles dolores. La madre del sacerdote rumano se quedó un tiempo con su hijo en Roma para que así la pudieran hacer pues más controles. Mientras tanto, Mariano pues trabajaba haciendo un mosaico en una iglesia y se llevaba de vez en cuando a su madre consigo. Cuando él trabajaba, pues Lucrecia pues visitaba el templo y paseaba y veía pues todo el interior de la parroquia y se fijaba en las imágenes religiosas. Pero hubo especialmente una que le llamó poderosamente su atención. Estaba situada en una esquina. ¿Adivine quién era? Era el Padre Pío. La mujer se quedó impresionada y le preguntó a su hijo quién era ese santo que había ahí. Este le contó de manera muy breve su historia, y durante los días siguientes, pues el hijo se percató de que su madre estaba permanentemente sentada frente a la imagen del santo de Pietrelcina. Charlaba con la talla como si de una persona se tratase. Así pasaron los días y 2 semanas después, Lucrecia y su hijo Mariano
acudieron al hospital para realizarse una prueba. Pero, para sorpresa y estupor de médicos y de ellos mismos, ese cáncer terminal que sufría esta mujer rumana había desaparecido completamente. Esta mujer ortodoxa había pedido la intercesión de Padre Pío de Pietrelcina y éste le había respondido en forma de milagro. Este hecho sobrecogió a toda la familia, empezando por su hijo Víctor, que era sacerdote ortodoxo, a lo cual él tuvo que reconocerlo. Él dijo lo siguiente: la curación milagrosa de mi madre, realizada por el Padre Pío en favor de una mujer ortodoxa, me llamó la atención. Ese personaje, que hasta ese entonces pues era desconocido para él, le había dejado fascinado. Empezó a leer la vida del Padre Pío y algo en él pues comenzó a cambiar. Le contó el milagro de su madre a sus parroquianos. Todos se quedaron admirados, pues la madre de Víctor era bien conocida por ellos. Todos conocían a su madre, sabían que había ido a Italia para tratar de que fuera sanada a través de una intervención quirúrgica y que había vuelto totalmente sanada, sin rastro de cáncer pulmonar, pero sin que ningún médico la hubiera operado ni que le hubiera dado ningún fármaco, nada de nada. Este milagro transformó no solo a la familia Tudor, sino a toda la comunidad ortodoxa. Cuenta el padre Víctor que poco a poco en su parroquia se comenzó a conocer y a amar a Padre Pío. Ellos ya comenzaban a buscar todos los libros, todo el material que encontraban de él. Se admiraban de su santidad, de su amor por los pecadores y toda esa vida llena de Dios, pues conquistaba cada vez más a este sacerdote ortodoxo y a toda su parroquia. Incluso la cosa pues fue más allá y otros enfermos de la parroquia recibieron igualmente gracias extraordinarias de Padre Pío. Sin embargo, empezaba a surgir un problema en esa comunidad, pues seguían siendo ortodoxos y eran devotos de un santo católico y además contemporáneo. Recordemos que Padre Pío falleció en el año 68 del siglo pasado, que hace unos 50-60 años que él falleció. No estamos hablando de un santo del siglo V, siglo X, sino que estamos hablando prácticamente de antes de ayer. Por ello, el padre Víctor y su parroquia, con casi 350 personas, decidieron hacerse católicos. Hoy pertenecen al rito greco-católico de Rumanía y sus vidas se habían transformado, pero al igual que el Padre Pío, vivió numerosas dificultades, ya que ellos también tuvieron que asumir esas pruebas también para vivir su nueva fe. En una reciente entrevista en Padre Pío TV, Víctor Tudor contó que tuvieron numerosas dificultades por ser católicos, pues la conversión en este país, un país ortodoxo como es Rumanía, con pasado comunista, pues era bastante compleja. Incluso tuvieron problemas con políticos, con la policía, etc. Pero eso no le desanimó para nada y a pesar de todas esas trabas decidieron incluso ir un paso más allá y construir una iglesia dedicada a Padre Pío de Pietrelcina. El templo está totalmente construido y ha sido otro milagro del santo capuchino. Los fieles, en gran medida bastante humildes, pues colaboraron en la medida de lo posible en la construcción. Mientras tanto, celebraban misa en la calle,
pese a que en Rumanía las temperaturas son muy gélidas y muy frías en invierno. Y a ello pues había que sumar las enormes trabas burocráticas. El padre Víctor, desesperado, acudía a su obispo ante tantos problemas y este siempre le respondía: esto es de Dios y todas estas cosas se resolverán. Así, de repente, un obispo les pagó el terreno de la iglesia. Iban ocurriendo hechos extraordinarios que poco a poco favorecieron la construcción de ese templo. Mientras tanto, el padre Víctor acudió a Roma junto a su hermano para pedir también ayuda para esta iglesia. Allí se encontró con otro obispo al que contó sus problemas y le preguntó, ese obispo, fíjate qué pregunta con trampa, ¿no? Le dijo el prelado, el obispo le preguntó: ¿qué patrón tendrá tu iglesia? Y tras responder que sería Padre Pío, este obispo se sonrió y le tranquilizó diciendo: el Padre Pío te hará la iglesia él solo. Imagínense la confianza de este obispo en el santo de Pietrelcina. Padre Pío, cuando se le pone algo entre ceja, lo consigue. De eso no te preocupes. Ahora el templo es ya una realidad y para el padre Víctor es otro milagro. Él mismo dijo que había sentido que el padre Pío le había ayudado muchísimo tanto a él, a sus fieles y en otros países también, a otros hermanos e iglesias, y eso es un signo de fe, que Padre Pío intervenga de manera tan extraordinaria en diferentes países, en diferentes parroquias, en los fieles, en los sacerdotes. Es una muestra más de que los santos, y en especial Padre Pío, se preocupa por los que aún estamos aquí peregrinando en este mundo aún, y eso es un signo de la fe. Aún así, este sacerdote rumano nos ha quedado tranquilo y siguiendo los pasos del santo y pidiendo su intercesión ha creado un pequeño San Giovanni Rotondo en Rumanía tras instaurar un hospital que atiende a enfermos terminales, personas sin recursos y ancianos abandonados. Las dificultades pues son enormes y la falta de dinero también, ¿verdad? Pero Víctor cuenta con la intercesión de Padre Pío de Pietrelcina, que hasta el día de hoy no ha fallado absolutamente a nadie y yo soy una prueba viva de eso. Además, os adelanto, hermanos, que estoy preparando un libro sobre Padre Pío, que lo tengo bastante avanzado, ese libro, y que en los próximos meses pues verá la luz. Así que no os preocupéis, que yo también pues os iré informando de cómo Padre Pío ha influido en mi vida como cristiano y también cómo se ha manifestado en mi vida de una manera totalmente brutal. Brutal lo que ha hecho Padre Pío en mi vida y eso estará escrito en ese precioso libro que estoy preparando. Así que paciencia, le estoy dando forma a ese libro y el día que lo pueda publicar pues será para el disfrute de todos nuestros hermanos que sean devotos de Padre Pío. Dios te guarde, Dios te bendiga.